Hoy estaremos hablando sobre los laboratorios número 5 y 6 con nuestro grupo conformado por Joaquín Castillo, Christopher Osorio, Catalina Puebla y su presentador Diego Fariña. El ensayo de hormigón fresco se realiza para preparar y evaluar una mezcla recién hecha antes de que se fragúe. En este caso, el procedimiento comenzó en la dosificación de materiales que fueron cemento, árido fino, árido grueso y agua. Aquí se mencionan las cantidades utilizadas: 18 kilos de cemento, 46 kilos de grava, 23 kilos de arena y 8 kilos de agua. Una vez medidas las proporciones, se colocaron los materiales en la betonera, agregando primero parte del árido grueso y del agua, luego el cemento y finalmente el árido fino. La máquina se dejó girar hasta obtener una mezcla homogénea y trabajable. Es importante controlar el tiempo de mezclado, ya que un exceso puede alterar la consistencia del hormigón. Entre los aparatos utilizados se encuentran la betonera o mezcladora, balanzas para pesar los materiales, balde y palas para el manejo de los áridos y el cono de Abrams si se desea medir la consistencia o asentamiento. El hormigón fresco se usa principalmente para construcciones estructurales, como losas, vigas y columnas, ya que una vez endurecido ofrece gran resistencia y durabilidad. Este proceso es clave para garantizar la calidad y uniformidad del material antes de colocarlo en la obra. A continuación, presentaremos el ensayo del cono de Abrams, correspondiente a la norma chilena 1019 de 2009, el cual permite determinar el asentamiento del hormigón fresco y evaluar su trabajabilidad. Los aparatos para realizar el ensayo son los siguientes: un molde troncocónico, conocido como cono de Abrams, una varilla metálica de compactación de aproximadamente 16 milímetros de diámetro y con punta redondeada, más conocida como tizón, una placa metálica rígida y lisa, donde se apoyará el molde, una regla o wincha para medir el asentamiento. Antes de comenzar, todos estos elementos deben estar limpios y ligeramente humedecidos. El procedimiento en sí, el ensayo, se inicia colocando el cono sobre la placa metálica y afirmándolo firmemente. Puede ser con los pies sobre las placas que tiene el cono a los costados, como se muestra en el video. Luego se llena el molde en 3 capas iguales de hormigón fresco. Cada capa debe compactarse con 25 golpes de la varilla, distribuidos uniformemente. Una vez llenado el cono, se nivela la superficie enrasando. A continuación, el molde se levanta de forma vertical, sin movimientos bruscos, en un tiempo aproximadamente de 5 a 10 segundos. Al retirarlo, el hormigón comienza a sentarse hacia abajo. Con la regla, se mide la diferencia entre la altura del molde y la altura final que alcanza el hormigón. El resultado, el valor, corresponde al asentamiento del hormigón y permite evaluar su consistencia, y si el hormigón es seco, plástico o fluido. El ensayo del cono de Abrams es rápido, sencillo y fundamental para el control de calidad del hormigón fresco en obra. Realizarlo correctamente asegura resultados fiables y distribuye a un mejor desempeño del material. Cabe considerar que este procedimiento no debe demorar más de 5 minutos. Una vez vertida la mezcla de hormigón en los moldes normalizados, se procede a la compactación del material mediante vibrado, con el propósito de eliminar las burbujas de aire o vacíos internos que puedan afectar la homogeneidad y resistencia del espécimen. Para esta operación se emplea un vibrador de inmersión compuesto por un cabezal metálico alargado conectado a un motor eléctrico o neumático mediante un eje flexible. Este dispositivo transmite vibraciones de alta frecuencia a la masa de hormigón, facilitando la liberación del aire atrapado y mejorando la adherencia entre los áridos, la pasta cementicia y las paredes del molde. El procedimiento consiste en introducir la aguja vibradora de manera vertical y progresiva dentro del hormigón, evitando el contacto directo con las paredes o el fondo del molde para no alterar su geometría. El vibrador se mantiene durante un intervalo breve de aproximadamente 5 a 10 segundos por capa, o hasta que cesa la emisión de burbujas en la superficie, indicativo de una compactación adecuada. En caso de que la probeta se confeccione por capas, el proceso se repite en cada una, procurando que la aguja penetre levemente en la capa inferior para asegurar la continuidad estructural. Posteriormente se retira la aguja lentamente para evitar la formación de cavidades y se nivela las superficies superiores mediante una llana o regla metálica, dejando la muestra lista para su fraguado y posterior curado.
El ensayo de compresión en hormigón endurecido se realiza para determinar la resistencia mecánica del material, es decir, su capacidad para soportar cargas sin romperse. En este caso se utilizó una probeta prismática normalmente de 50 por 50 por 200 milímetros, en este caso fue de 15 por 15 por 58 centímetros, que fue curada y luego ensayada bajo compresión. El procedimiento consiste en colocar la probeta entre las placas de prensa hidráulica asegurándose de que ésta esté bien centrada. Luego, se aplica una carga creciente y continua hasta que el hormigón falla o se fractura. Durante el ensayo, la máquina registra la fuerza máxima soportada, con la cual se calcula la resistencia a la compresión, dividiendo esa carga entre el área de la sección transversal de la probeta. Los principales aparatos utilizados son la prensa hidráulica de compresión, el vernier o regla metálica para medir las dimensiones y una balanza para el peso si es necesario. Este ensayo es fundamental porque permite evaluar la calidad y durabilidad del hormigón, asegurando que cumpla con las normas estructurales exigidas en obras civiles. Durante la prueba de compresión de la probeta prismática partida a la mitad, se obtuvieron los siguientes resultados. En el lado A, la carga máxima fue de 289 kN y el esfuerzo alcanzado fue de 7.4 megapascales. En el lado B, la carga máxima fue de 348 kilonewtons y el esfuerzo fue de 8.3 megapascales. Se concluye que en el lado B presentó una mayor resistencia a la compresión, lo que indica que esa parte de la probeta estaba mejor compactada o con menos defecto interno. En cambio, en el lado A falló antes, posiblemente por una leve diferencia en la densidad o distribución del material durante el moldeado. En general, ambos resultados muestran un comportamiento coherente y dentro de lo esperado para una probeta de este tipo. Durante el ensayo de compresión simple de la probeta cilíndrica se inició el procedimiento verificando que el equipo de ensayo estuviera previamente calibrado, tanto el manómetro digital como la celda de carga, asegurando la confiabilidad de los resultados. La probeta, ya curada, fue retirada del estanque de almacenamiento y limpiada cuidadosamente para eliminar residuos superficiales. Posteriormente, se colocó en una máquina de compresión hidráulica procurando que su eje longitudinal coincidiera con el eje de aplicación de la carga, lo que garantiza una distribución uniforme del esfuerzo durante la prueba. Una vez correctamente posicionada, se inició la aplicación de carga de manera continua y controlada, evitando impactos o variaciones bruscas. Durante el incremento de la carga, se observó el comportamiento del hormigón, notándose primero la aparición de microfisuras longitudinales que, con el aumento progresivo de la presión, evolucionaron en roturas más marcadas y desprendimientos parciales del material en la superficie de la probeta. Bueno, profesora, ya para concluir un poquito más anexo al video de laboratorio, queremos darle las gracias por todo, ¿verdad?, este semestre. Fue muy bonito el ramo en respecto al laboratorio. Cómo nos enseñaba, cómo nos explicaba todo con cariño, el paso a paso. Le preguntábamos 1000 veces y nos respondía 1000 veces. Se reía con nosotros, tirábamos la talla. Fue muy bonito, muy bonito. Y le queremos dar todas las gracias de esto, por toda la experiencia y los tips maravillosos que nos dio, que nos van a servir en el futuro. Y yo sé que nunca la vamos a olvidar, ni olvidar su ramo. Muchas gracias, profesora, y nos estamos viendo en el futuro, ahí en la U, o quién sabe en la vida laboral. Cuídese mucho, la queremos mucho.